Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast culpable. Hoy vamos con la historia de la película Rogelio. Les voy a contar cómo fue la realización del guión, algo muy curioso, y también les voy a contar pues cómo fue el proceso de iniciar para hacer esta película, una película que se hizo en Jamundí Valle. Así que si usted vive en Jamundí, si usted conoce Jamundí, eso queda al sur de Cali, en Colombia, pues nada, los invito a que se sigan adelante viendo hasta el final este video, porque aquí vamos con este podcast interesantísimo de cómo hicimos esta película Rogelio, una película que costó 6 millones de pesos en el año 2014. Hola, hola, ¿cómo van? Un gusto estar nuevamente aquí en un podcast culpable, hablando aquí de películas y de todo esto que hacemos nosotros, los Culpable Films. Antes que nada, pues los invito a que nos busquen en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y pues también estamos en YouTube. Aquí pues les dejo la tarjetica para que vayan y visiten nuestro canal en YouTube, y ahí pues tenemos nuestras películas. Y hablando de nuestras películas culpables, pues hoy quiero hacerle un homenaje a esta película que hicimos en el año 2014, una película que se llama Rogelio. Aquí se las dejo para que se la vean, también aquí en las tarjeticas, pues, y para que la disfruten. Es una película que le hemos dado muchísima bomba durante todos estos años, sobre todo este último tiempo, estas últimas semanas. Recordamos que es una película que se estrenó hace 8 años en la Casa de la Cultura de Jamundí. Nosotros hicimos una campaña de marketing brutal por redes sociales. En ese tiempo, digamos, Instagram no estaba tan fuerte, pero en Facebook le hicimos una campaña brutal que generó que a la Casa de la Cultura fueran más de 600 personas a verse el estreno de Rogelio. Digamos que en la película participaron actores que eran ciudadanos, personas muy conocidas, sobre todo entre la juventud de Jamundí en ese tiempo. Entonces pues digamos que todos los amigos de ellos, sus familiares, la gente que los conocían y todas estas cosas, pues generó que los incentivó a que fueran a verla. También algo que pasó o que ha pasado siempre con mis películas, digamos que la última que hice, Edu, no fue tan así. Digamos que cuando la gente se fue a ver Edu, ahora este año, 2022, pues como que la gente ya veía que la película iba a ser buena y que la película valía la pena, y la gente ya había visto cosas como más decentes hechas por mí. Pero digamos que con las películas que yo hice en años anteriores, y sobre todo las películas que hice en Jamundí, pues siempre me pasaba como un efecto Evel Knievel. Evel Knievel era un gringo que hacía su show, y era que el tipo pues en su moto se tiraba de una rampa gigantesca y se pegaba un salto mortal, y lo hacía en su moto y brincaba pues, y la gente no iba a ver el salto de Evel Knievel por ver, el tipo es un duro que salta y cae parado. No, la gente iba a verlo porque querían ver si se mataba. Entonces, digamos que con mis películas anteriores, sobre todo las que hice en Jamundí, películas como En Caso de Emergencia y como Rogelio, pues muchas personas decían, oiga, yo creo que la película va a salir buena porque veo que la están realizando y se ve que saben lo que están haciendo. Pero la gente siempre después de ver la peli decía, oiga, la verdad yo no me esperaba que fuera tan buena. O sea, la gente iba esperando ver un fracaso, la gente iba esperando ver una payasada, y de pronto pues veían algo que los sorprendía. Y eso me parece pues triste. Pero entonces con Rogelio pasó eso, ¿no? Y personas salieron ese día de las casas de la cultura y me dijeron, vea, la verdad yo sabía que la película iba a ser buena, pero no creí que tanto. Es una comedia dramática, lo que llaman hoy en día un dramedy, o sea, comedia dramática, drama, comedy. Eh, es un género que a mí me encanta, es una mezcla de géneros, digamos que es un tipo de drama con situaciones como tan bizarras que termina generando cierta gracia, cierta risa, y por eso se le llama comedia dramática, pero realmente es un drama absurdo. Pensaría yo que
es más eso, ¿no? Que una comedia dramática. Eh, entonces, pues a mí me gusta ese tipo de cosas, es crear un drama bizarro y eso adquiere, ya no genera llanto, ya no genera tristeza, ya no genera dolor en el espectador, sino que ya lo que genera es como una risa como de qué cosa tan bizarra estoy viendo, ¿no? Entonces, digamos que es un género que me parece muy bacano. Yo lo exploré en el año 2007, 2008 con el cortometraje Complejo de Gato. Es un cortometraje que lo hicimos en Buenos Aires, Argentina. Acá les dejo el cortometraje para que se lo vean en algún momento. Es un corto que se ganó un premio allá en Buenos Aires en su momento, digamos que eso fue como una cosa muy bonita que logramos y digamos que ese género es algo del cual yo me identifico, digamos que mi forma de hacer reír es un poco con sátira, un poco con sarcasmo y eso digamos que va muy bien con estas comedias dramáticas. Entonces digamos que con Rogelio, pues en ese tiempo yo trabajaba en la alcaldía de Jamundí, entonces, y Jamundí pues ha sido un municipio como muy azotado por la violencia y por problemas eh, políticos, problemas también como de orden público. Entonces digamos que en ese tiempo, por allá 2013, 2014, pues no, el ambiente no estaba y más si uno trabajaba en el sector público, pues yo no me iba a tirar una película con escenas de acción y de violencia porque pues porque tenía que también dar ejemplo, ¿no? Era un funcionario público en ese entonces pues digamos que yo dije más bien hagamos algo más light, donde no, donde digamos exploremos más bien la parte actoral eh, y usar estos jóvenes actores, la mayoría actores naturales, digamos que Rogelio, el protagonista interpretado por Julián Grisales, quien me diera la idea de hacer una historia como esta, fue quien se inventó el personaje, el que me entregó la psicología de ese personaje de Rogelio, pues y de ahí yo ya digamos escribí el resto de la trama. Pero cuando digo escribí, escribí entre comillas porque la realidad es que en ese entonces pues yo tenía como el afán de hacer una peli, de hacer algo. Yo venía ya desde el 2008, no realizaba nada de ficción, no realizaba cine. Yo en mi vida me había dedicado a hacer publicidad, a hacer videos institucionales, a hacer comerciales, a hacer videos corporativos, a hacer videos para el sector público, eh, todo muy documental. Y yo ya quería, mi espíritu me estaba pidiendo a gritos que realizara algo y no exactamente un cortometraje. Yo quería hacer algo largo, algo grande, algo que la gente se sentara a verlo más de una hora. Algo parecido a lo que me había pasado años atrás con la película En caso de emergencia, ¿no? Que también fue algo como que yo dije, yo quiero hacer algo que la gente se siente y la vea más de una hora y disfruten, no 15 minutos, ni 10 minutos, ni 20 minutos. Yo quería algo largo y extenso, un real entretenimiento para el pueblo hecho ahí, en el pueblo, ¿no? En Jamundí. Entonces, porque pues en ese entonces yo vivía allá. Y entonces pues digamos yo estaba con ese afán porque llevaba años sin hacer y, y yo me surgió otra idea. En ese entonces pues yo trabajé en la alcaldía y a mí me dejaron de pagar como 3 meses. Eso suele pasar en el sector público en algunos lugares que se atrasan, que no le pagan a los funcionarios. Entonces, pues, tarde que temprano a uno le terminan pagando y pues en esta ocasión me pagaron como esos 3 meses juntos, ¿no? Entonces yo recibí como un botín, o sea, me aguanté 3 meses sin sueldo, fue una mierda, pero ya cuando me pagaron esos 3 meses, pues fue como un botín jugosito. Entonces yo dije, pues aquí tengo varias opciones, o vendo mi carro y con esta plata sumo y me compro un mejor carro, o me voy de viaje a la playa y me tomo fotos, alquilo un yate y me tomo fotos en un yate, o me hago una película. Y pues realmente en mi caso muy personal, yo prefiero cada que tengo dineros, así pues como solvencia, pues
yo prefiero invertir en hacer algo, una ficción, una peli, un corto, en este caso pues hice esto, ¿no? Eh, entonces pues digamos que yo quería era hacer otra película, yo tenía otra idea que no se parecía nada en Rogelio, una idea que yo venía trabajando desde hacía meses y entonces yo dije pues para eso voy a alquilar una casa. ¿Por qué? Porque digamos que uno estar pidiéndole a las personas que le presten que le presten su casa, su apartamento o su terraza o su fachada, su espacio, pues la gente como que se incomoda, la gente le pregunta a uno cuánto te vas a demorar, entonces pues si uno les dice 3 horas, pues la gente les parece mucho y en realidad uno se va a demorar 6 horas, ¿no? Entonces pues, o a veces uno se va a demorar todo un día, entonces las personas de pronto, y sobre todo en municipios como Jamundí, pues no tienen como esa, no entienden que la cosa es así, piensan que uno va a grabar las escenas en media hora y a veces uno tiene como ese afán y uno no rueda las cosas bien. También uno no tiene como, no tenía yo un espacio para ensayar más que mi casa, pero mi casa era mi casa familiar, entonces pues también era como un espacio que yo no podía como utilizar 100% para los ensayos. Y yo dije, yo quiero hacer algo bien ensayado y algo donde yo pueda mover mi set de la manera en que a mí se me dé la gana. Entonces yo en ese tiempo tenía un amigo muy cercano, un pana, que, eh, que trabajaba en una inmobiliaria ahí en Jamundí. Entonces yo le dije, ve, conseguime porfa una casa que quede cerca donde yo vivo y una casa que tenga muchos espacios y a un buen precio. Y entonces este man me consiguió una casa que tenía como 5 habitaciones, 2 salas, tenía 2 garajes, tenía 2 patios y pues nada, o sea, la casa era fea, era como mal distribuida, era una casa vieja, pero digamos que pasaba, o sea, se podía grabar, se podían utilizar las habitaciones como diferentes locaciones, todo se podía manejar con el decorado, se podía usar, hacer una dirección de arte y podíamos hacer ciertas cosas. Tras de eso, pues como tenía 2 garajes, digamos que eran espacios amplios, entonces también me daba tiro de cámara para yo hacer, pues que a mí me gusta mucho como grabar de lejos a los personajes, ¿no? Y, y entonces pues nada, yo acepté de una esa casa nadie la quería alquilar porque era grandísima y muy mal distribuida, entonces digamos que las familias iban, la veían y no sabían dónde poner su sala porque la sala se juntaba con un garaje, entonces no sabían si era como el garaje o la sala, bueno, era un mierda era esa casa, pero era decente, entonces digamos que me la alquilaron muy barato porque mi amigo intercedió para que habló con el propietario para dejarla bien barata y me hicieron un contrato a 6 meses, entonces digamos que ahí yo dije tengo 6 meses para hacerme algo, para hacerme la película que quería hacer, pero yo no había escrito el guión. Entonces dije, me voy a dedicar a escribir el guión y en ese tiempo, cuando me puse a escribir el guión, empezó el Mundial de Brasil 2014 y James Rodríguez metió una cantidad de goles, pues cada partido que jugaba la selección Colombia era brutal, era la locura, entonces yo estaba ahí escribiendo, bueno, yo la verdad yo me veía el partido y luego dónde era el remate, dónde se iba a encontrar todo el mundo a emborracharse, pues en la casa que yo había alquilado. Entonces digamos que los primeros 3 meses de contrato de alquiler era pura rumba en esa casa, pura borrachera y puro despelote. Entonces ya llegó un punto, ya se acabó el mundial, pues Argentina perdió lamentablemente. Entonces pues ya llegó un punto en donde yo dije, nada, o sea, tengo que hacer algo sí o sí. Y yo creo que pues no me puedo gastar, no sé cuándo, no sé si voy a escribir todo esto, no sé si voy a tener el casting para conseguir estos actores. Entonces la idea que yo tenía para hacer no la pude hacer y yo ya estaba como frustrándome. Estaba pensando incluso en decir, no, me voy a hacer un cortometraje de cualquier pendejada para mandar a festivales. Entonces en esos días me encontré a un amigo que se llama Humberto Loaiza, que le dicen cariñosamente Moe, porque en algún momento de la vida tenía cierto parecido físico al personaje de Los Simpson. Y entonces él es una persona que siempre se ha dedicado al teatro, a la actuación, y él andaba con Julián Grisales, que es otro gran amigo que se ha dedicado también mucho al teatro, uno de los grandes talentos actorales que hay en Jamundí Valle. Y, y ellos me dijeron que tenían un grupito de teatro y que sí, que les encantaría que yo fuera y les diera como una charla sobre actuación en cine. Y yo dije,
yo dije, ok, ok, sí, yo voy, ¿cuándo voy? Ok, yo les llego, pero yo para mis adentros dije, esta va a ser la oportunidad de agarrar los actores y de hacernos algo con ellos. Yo ya estaba como apurado, o sea, yo necesitaba hacer algo. Entonces fui al ensayo y allá ellos, digamos que los más interesados en hacer algo audiovisual eran Mo y Julián. Entonces el resto de actores y actrices pues como que no les interesaba, no sé, que preferían era, no sé, hacer rollitos y el saludo al sol. Entonces pues digamos que los que me copiaron fueron Mo y Julián. Entonces yo les dije, ok, para dentro de 8 días veámonos y tráiganme cada uno un personaje, invéntense un personaje que usted sienta que lo puede hacer bien, un personaje con el que usted se identifique y usted puede hacer algo bacano con él. Entonces nos vimos a la semana siguiente y Julián llevó a este personaje, al personaje de Rogelio. Lo que pasa es que él le tenía otro nombre. Digamos que por temas de marketing yo tenía un troll, o sea, un perfil falso en Facebook con el que yo stalkeaba gente y comentaba pendejadas, y el personaje se llamaba Rogelio Quiñones y era un personaje con el que yo jodía en redes sociales y no era yo, ¿no? Entonces yo dije, quiero ya como darle cara a este personaje. El personaje de mi perfil falso era como fotos de un man de espaldas y así, pero entonces yo dije, voy a coger este perfil y le quiero dar una cara y quiero utilizar a todos esos contactos, toda la gente que tiene como amigos este personaje e invitarlos a algo, o sea, como hacer real este personaje. En el universo real le di vida a ese personaje que ya existía en el universo virtual, o sea, en Facebook. Entonces, yo por eso dije, ok, tenemos el personaje que creó Julián, entonces yo le voy a coger este personaje que yo tengo acá en Facebook y le voy a dar el nombre y entonces ya, y este personaje es la cara de ese otro personaje, no sé si me hago entender. Entonces con eso yo lo que empecé a hacer es que con ese perfil ya tenía una cara, ya tenía una razón de ser, ya tenía un objetivo, ya tenía un propósito y era presentar su película. Entonces ya ese perfil era una película, era un personaje de una película. Entonces eso generó que pudiéramos hacer una fanpage llamada Rogelio la película y, y entonces ya luego lo que hicimos fue juntar ese perfil, juntarlo con la fanpage. Entonces, digamos, eso subieron ahí como los seguidores y eso fue algo muy bacano. Y las personas, pues, yo no sé si se dieron cuenta, ¿no? No sé si alguien dijo, ay, este era el verdadero Rogelio, ¿no? No sé. Lo bacano fue que entonces ahí ya empezamos a crear una campaña de marketing, ahí ya digamos empecé, ahí yo ya como a decir, ok, tengo el personaje, tengo su psicología, tengo sus problemas, sus locuras, lo que piensa, su raye, porque digamos que lo que me llevó Julián fue como la idea de un tipo que sueña, que se acuesta a dormir y cuando y tiene un sueño y al otro día se despierta y le pasa lo que soñó, vive lo que soñó. Entonces, yo empecé esa era como la premisa, ¿no? Entonces yo lo que dije, ok, vamos a crearle unas situaciones interesantes, sobre todo con mujeres. Y en ese tiempo había un grupo de chicas que eran como muy conocidas influencers en Jamundí, entonces eran unas chicas populares pues de su tiempo, niñas de 20, 21 años. Entonces lo que hice fue decirles, oye, ¿quieres participar en una peli? Y ya. Entonces empecé a crearle como las situaciones con esos personajes femeninos a Rogelio y ahí lo que hicimos no fue un guión, sino que yo tenía un tablero y ahí lo que hicimos fue un mapa conceptual. Entonces Rogelio hace esto, tin, y se ve con esta chica, tan. Luego le pasa esto y va a tal lado y se ve con esta otra y así. Y eso fue lo que se convirtió, se volvió un mapa conceptual, se volvió como un organigrama y ese era el guión. Entonces digamos que yo, para ver el guión, yo lo que creé fue como un argumentico, un cuentico de 2 páginas y eso era lo que yo le presentaba a cada actor o a cada actriz pues que yo invitaba al proyecto. Y de esta manera pues pudimos empezar a rodar y
fue algo muy chévere porque digamos que como no había un guión con unos diálogos y los actores y actrices pues no eran muy experimentados en el tema del cine, tampoco teníamos tiempo como para hacer muchos ensayos, como para decir, ok, vamos aquí están tus diálogos, vas a decir esto, te lo tienes que aprender. Era también, es difícil también uno decirle a un actor que no es experimentado, apréndase una letra, porque pues de pronto no tiene la memoria como tan cultivada o trabajada. Entonces, pues lo que yo hacía era, veámonos en la casa que alquilé un día X y ensayemos. Entonces yo lo que hacía era darles unas situaciones, les narraba qué era lo que le pasaba a Rogelio, porque él estaba así, y a la chica le decía, a usted le pasa esto con este man, usted le tiene que decir esto y tiene que llegar enojada con él porque él le fue infiel o él se fue con otra chica o no le está respondiendo por su hija. Y entonces digamos que yo ponía unas situaciones y les decía que improvisen. Entonces, digamos que eso se ensayó, logramos sacar buenas cosas en los ensayos, pero lo que yo hacía en el rodaje era como repetir la escena no sé, unas 10 veces de diferentes ángulos. Yo hacía cámara, entonces yo hacía la escena, digamos, esta parte la va a hacer esta vez, vamos a pasar la escena con el primer plano de Rogelio. Y entonces salía una escena, salía una versión de esa escena, de esa improvisación. En esa versión la actriz decía unas cosas, luego en la otra versión ella decía otras. Cuando yo le hacía el primer plano a ella, pues yo le decía lúcete más. Y ahí cuando yo hacía el primer plano a Rogelio, pues yo le decía este es tu momento, lúcete más. Luego yo hacía un plano general, luego yo hacía otro plano general de otro ángulo. Y así yo tenía como muchas versiones de esa escena, de esa marcación que yo había hecho. Entonces, luego ya yo en edición lo que hacía era acomodar todos esos elementos, todas esas escenas, la acomodaba y metía lo mejor. Y así yo mismo creaba la mejor escena según mi criterio, según mi antojo, pues según lo que ellos me habían dado. Y también los movimientos de cámara que yo había hecho, los planos que yo había hecho. Y eso pues digamos que a mí me gusta mucho, eso yo lo suelo hacer. Eh, pero pues me gusta más hacerlo cuando la escena ya está estudiada, cuando los actores ya tienen unos diálogos. Pero aquí en este caso era muy bacano porque cada escena salía diferente, ¿no? Cada escena de pronto tenía unos diálogos distintos, unas expresiones distintas que me daban como distintos matices para yo acomodar. A veces pues es complicado la continuidad cuando es así, pero digamos que a veces yo tengo como el plano máster, o sea, como el plano general que era mi base. Entonces digamos que yo elegía cuál era la mejor, sobre todo siempre de todas las, no sé, 8 o 10 veces que se repetía una escena, digamos que la última era la mejor. Entonces digamos que esa era mi base. Y digamos que ahí yo me las ingeniaba, metía un plano de detalle, hacía cosas pues para cuando digamos que había un movimiento, algo extraño. No sé si se note en algún momento, no recuerdo, yo creo que en su momento yo sabía los errores de mi película. Eh, Hoy en día yo podría decir que soy orgulloso de lo que logramos en ese momento con esas actrices, con esos actores. Como a mí me suele pasar en todos mis proyectos, pues todos estos actores se convierten en grandes amigos, grandes personas que llevo en mi corazón, porque digamos que de alguna manera, sin ellos necesitarlo, sin ellos pedirlo, porque no eran actores ni eran actrices, simplemente eran personas que querían hacer algo distinto, que querían romper con la monotonía, sobre todo en un pueblo como Jamundí, donde de pronto no hay muchas cosas distintas para hacer, o no hay no hay muchas alternativas artísticas más que bailar danza o no sé, hacer otras expresiones artísticas más folclóricas y muy rara vez hay como estas alternativas de decir vamos a hacer una película y nosotros decir oye pues hagamos una peli y ellos como copiar y estar hasta el final sin joder, sino, digamos, dejarse llevar por mi locura, por mi forma, por el estilo que yo le quería dar a esta película, por entender de pronto también el humor
que le quise impregnar a esta película, porque no es el típico humor colombiano, sino que es un humor ahí como más de silencios, más de miradas, y que eso genera como cierta incomodidad que puede generar un momento jocoso, o por lo menos hay momentos medio bizarros que pueden ser como los momentos más divertidos, y también hay ciertos gags que son muy de Jamundí. O sea, la persona que es de Jamundí y ha vivido toda su vida en Jamundí los va a entender, porque son gags o chistecitos para el jamundeño, ¿no? Entonces digamos que eso es también como un personaje que me encantó, que disfruté, y que logramos hacer una hermosa campaña por redes sociales gracias a estos perfiles. A cada personaje le creamos su perfil, y entonces digamos que eso generó que la gente llegara, y creáramos una comunidad, y por medio de ese medio en ese tiempo fue pues Facebook, pudimos lograr que mucha gente fuera a ver la película. Entonces el estreno pues fue espectacular, con el apoyo de la alcaldía de Jamundí, en ese tiempo del alcalde John Freddy Pimentel, y bueno, yo trabajaba ahí. Él también ayudó a que la gente de la alcaldía, los funcionarios públicos, fueran a ver la película, y eso también ayudó a que eso se llenara, y eso se llenó hasta que ya, o sea, digamos que fue de esas presentaciones maravillosas, y yo, digamos, disfruté demasiado haber hecho esa película, haber disfrutado con ese grupo de personas, y luego haber mostrado esa película en Jamundí. Eh, Luego la película también, digamos que eso es una bola de nieve, ¿no? Porque mucha gente se va dando cuenta, te llegan, y estaba pues un productor musical que se llama Franfer Studio, de allá de Jamundí. Él me buscó y me dijo, Juan, pues no sé, si necesitas que te haga la música de tu peli. Y yo dije, pues brutal, o sea, estos manes son súper artistas, grandes músicos, tienen toda la creatividad. Nosotros necesitábamos pues como una banda sonora, un score ahí para que suene una música original. Y entonces pues yo les dejé la película, y ellos pues la tuvieron ahí, le sacaron una música, me sacaron, no sé, no recuerdo cuántos tracks me pasaron, y con eso ya yo luego acomodé pues las pistas, hice la mezcla de audio, y es lo que fue. Es una película que se presentó en un canal de YouTube años más tarde, y logró, no sé, tiene en estos momentos 14.000 reproducciones. Luego ya en el año 2021 en Jamundí Valle hicieron como un festival de cine o de video, no sé, realmente nunca entendí muy bien qué fue lo que quisieron hacer, pero digamos que quisieron hacer como un homenaje, o presentar una película jamundeña, y ellos eligieron presentar la película Rogelio. Fue curioso porque digamos que parte del grupo organizador habían sido chicos que en el 2014 fueron a verse Rogelio, y ahora 2021 ya eran funcionarios públicos, ya trabajaban en la alcaldía, en la Secretaría de Cultura, y entonces se acordaron de la película Rogelio y me contactaron para presentarla. Y pues fue también maravilloso uno poder ir y hablar del cine en Jamundí y toda esa vuelta. Pues fue muy bonito. Por acá les dejo un podcast que fue más bien un conversatorio que hicimos aquella vez en ese festival, en ese espacio. Y pues nada, eso fue como un relanzamiento, una resurrección que tuvo Rogelio en su tierra, en Jamundí. Es una película jamundeña. Yo espero pues que la gente la siga valorando, la sigan reconociendo, se la sigan viendo y la sigan disfrutando. Está protagonizada por Julián Grisales, para mí uno de los más grandes talentos que ha dado esa tierra, talentos actorales. Y pues yo simplemente espero que en Jamundí también se sigan haciendo más películas, y ojalá en algún momento yo pueda volver allá a realizar otra de mis pelis, porque es un espacio, un sitio que me lo conozco muy bien, y conozco su idiosincrasia y su gente. Entonces pues nada, yo les comparto, esto fue la historia de Rogelio la película, una de mis películas más queridas, y es una película que disfruté muchísimo hacer, película completamente independiente, una película que digamos que el presupuesto habrá sido, no sé, me habré gastado
6 millones de pesos haciéndola. eh, y se disfrutó mucho, se disfrutó muchísimo. Entonces, pues me gustan esas pelis así. Esperamos hacer películas mucho más pro, con actores más recorridos, más reconocidos, pero en ese momento mi espíritu, como lo digo siempre, mi espíritu me exigía hacer una peli. Y esas eran las circunstancias, esa era la manera en la que la podía hacer en ese momento, si no, no sé qué hubiera pasado conmigo. Y así lo logramos, así sucedió. Entonces, pues nada, muy orgulloso de esa película. Si este video lo están viendo algunas de las personas que participaron en ella, pues les mando un fuerte abrazo, un saludo, igual al público que la ha disfrutado y que a veces me hablan de Rogelio y que la tienen en su memoria. Muy agradecido porque pues es para eso, realmente para eso es que uno hace pelis, para compartir una visión del mundo, compartir una historia y digamos que con ese mapa conceptual logramos crear una buena trama, una historia que se disfruta, que se cuenta y que no ofende a nadie. Es una historia light, una película que no es violenta y es digamos de las películas que he hecho pues como más compartible, más disfrutable en el público. Entonces pues gracias por ver este video y aquí los invito también a que se vean algunas de las historias de nuestras otras películas que han sido también muy curiosas como esta. Un abrazo para todos, soy Juan Manuel Buenaventura y nos vemos en otro podcast culpable. Chao.